somos parte ahora de lo mismo con Él. Y esto tenía que suceder, esa unión con Él. Otros le llaman la vida intercambiada. Mi vida se la paso a Cristo y la vida de Cristo me la pasa a mí. Pero como yo se la paso a Cristo, le pasé todos mis pecados y debilidades. Él los llevó en la cruz, los pagó y Él me da su vida. Ahora depende que yo entienda este concepto para poder creerlo y vivir así. Porque es la única manera de vivir en la victoria de Cristo. Si no, lo que voy a vivir es una vida de regla, una vida de religión, una religión más como cualquiera. Familia Vista Hermosa. Presentamos una nueva serie de predicaciones. Gocémonos en las verdades que encontramos en la epístola de Colosenses. Perfectos en Cristo. Profundos mensajes compartidos por el pastor Edwin Castellanos. Vamos a ver el otro tema, que es para ser perfecto en Cristo Jesús, hay que tener victoria, pero esa victoria es la victoria de Cristo, que yo me la apropio, es mía, es para mí, es la victoria con la cual yo voy a tener victoria, con la victoria de Cristo. De esa unión vital que es necesaria en nuestra vida con Cristo, vamos a hablar hoy. Vamos a ver varias cosas en cuanto a esto. Vamos a entrar entonces a este tema. Está en el capítulo 2 y vamos a ir al versículo 11. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó los muertos. Esto puede parecer enredado para algunos quizás, pero quiero traerles a la memoria esto. Si ustedes recorren el Nuevo Testamento, se van a encontrar con un concepto que se repite frecuentemente en diferentes formas. Jesús en Juan dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros estáis en mí. ¿Y qué es eso? En aquel día, como señalando algo maravilloso que iba a suceder, conoceréis que yo estoy en vosotros y vosotros en mí. Ahí vienen entonces las epístolas en el Nuevo Testamento diciendo que nosotros estamos en Cristo, Cristo en nosotros. Aquí en este texto que acabamos de leer dice que fuimos circuncidados con Cristo en la circuncisión de Cristo y que fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Pero no dice Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, pero aquí me dice que yo iba también ahí. En la muerte de él y en la resurrección de él yo iba. Hay otras expresiones. Dice que somos coherederos con Cristo. O sea, vamos a heredar todo el universo con Cristo. Dice también que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo. Dice en Romanos también, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y dice que él nos dio vida y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si lo queremos comprender con otras frases o otras imágenes, es como que nos han injertado en Cristo. Somos parte ahora de lo mismo con Él. Y esto tenía que suceder, esa unión con Él. Otros le llaman la vida intercambiada. Mi vida se la paso a Cristo y la vida de Cristo me la pasa a mí. Pero como yo se la paso a Cristo, le pasé todos mis pecados y debilidades. Él los llevó en la cruz, los pagó y Él me da su vida. Ahora depende que yo entienda este concepto para poder creerlo y vivir así. Porque es la única manera de vivir en la victoria de Cristo. Si no, lo que voy a vivir es una vida de regla, una vida de religión, una religión más como cualquiera. A veces decimos, no, yo no predico una religión sino a Cristo. Sí, pero esto hay que entenderlo cada vez más porque es vital para nosotros. Cuando dice acá que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, o sea, cuando Cristo estaba siendo circuncidado, como yo estoy en Él y Él en mí, yo también fui circuncidado. De manera que hoy no necesito que me circunciden físicamente. Pensémoslo así. Los judíos se tenían que circuncidar, pero no entendían que el significado que Dios había dado en el Antiguo Testamento era de una circuncisión espiritual del corazón. Esa circuncisión física solo era símbolo de aquello. La Biblia en el Antiguo habla de símbolos que se cumplen en el Nuevo Testamento. Pero ya Dios daba la pista ahí en Deuteronomio como en el 36, que Dios dice, circuncidaré vuestros corazones. Circuncidar el corazón. Pues ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? Los bebés judíos que los presentaban, cortaban el prepucio. Ahora, esto tiene su significado también. Y es que dice que al cortar el prepucio, eso simboliza que nosotros cuando llegamos a Cristo se nos da a entender y que hemos terminado con la carne. Porque tenemos la carne, pero ya no, hemos decidido no vivir carnalmente.
Eso es haber sido circuncidados en el corazón. Pero el que no ha entendido eso y sigue viviendo y quiere seguir viviendo en la carne, no ha sido circuncidado en su corazón. Eso de que fuimos sepultados con Él y resucitados con Él, claro, no es físico, es espiritual. Pero eso está simbolizando, dice que el bautismo es eso. En el bautismo, a usted lo sumergen, es que lo sepultan. Cuando lo sacan, es que usted resucita en una nueva vida. Pero es simplemente símbolo de una verdad espiritual mayor, que es, hermanos, que hemos entendido que también hemos muerto a la antigua vida, hemos muerto a nuestros pecados para ahora vivir con Cristo, para Cristo. Aquí otra situación. Yo he utilizado aún en el anterior, la que acabamos de ver, el término unión legal y el otro es perdón legal. Dios hace todo de forma legal. Le da sustentación a lo que Él hace. Para Dios hay un gran problema que hemos tenido nosotros y es que ¿cómo nos va a redimir Dios? Conociéndonos como muertos, a las cosas de Dios muertos y viviendo en un cuerpo pecaminoso como el nuestro. ¿Cómo nos puede redimir? ¿Y cómo podemos vivir la vida cristiana? Él sabe que es imposible para nosotros. Pero entonces Él sabe que la única manera es poder hacer una acción legal para poder sacarnos de eso. Él es el legislador del universo. Él hizo las leyes. Por eso le digo que tal vez aquí en este mundo eso no funciona. Pero en el mundo de Dios, en el universo de Dios, y es el superior, que nosotros estamos tan culpables. Alguien tiene que tomar nuestro lugar para poder a nosotros exonerarnos de la condenación y del fracaso. Él como juez lo va a aceptar. Va a aceptar la ofrenda perfecta por nosotros. ¿Quién puede dar esta ofrenda perfecta? Ningún humano. Todos son culpables. Todos la debemos. Pero viene alguien, me gusta esa imagen allá en el Apocalipsis 5, que se preguntaban quién es digno de abrir los sellos de este libro. Y dice, no soy yo digno a nadie, en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. No menciona a la Virgen María ahí. No está. No hay nadie digno de ese. La Biblia, la palabra de Dios, no la tradición. Y entonces llega el ángel donde Juan y le dice, no llores, hay uno digno, el Cordero. El único digno de desatar los sellos. Viene y entonces la ofrenda perfecta es alguien que tiene que tener suficiente crédito, y él lo tiene. No tiene pecado, pero tiene que ser un ser humano, literalmente un ser humano. No puede ser un ángel. Entonces él tiene que encarnarse, y no momentáneamente, sino que pasar por todo el proceso, porque Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento materializado. Pero ahora que venía a ser ya la obra final de reconciliación, no era momentáneamente, sino que ahí tomaba desde el vientre de su madre y seguir todo el proceso. Entonces tenía que ser un ser humano, y él como ser humano, Dios y hombre, es la segunda persona de la Trinidad, viene y se ofrece, y el juez del universo acepta legalmente que la obra que él va a hacer va a reivindicar la ley. Porque miren, cuando Dios perdona a alguien, aunque él quiera perdonar, hay una ley que se ha quebrantado, y esa es su ley. Y no puede dejarse pateada, manchada la ley. Tiene que ser limpiada, tiene que ser reivindicada su ley. Y para eso tiene que haber pago. El castigo tiene que pagarlo a alguien. Esto es como vaya, digamos, a usted lo lleven a los tribunales y le dicen, bueno, usted ha sido condenado a 20 años de prisión. Y usted ya se imagina estar en la penitenciaría, ¿va? 20 años. Y viene algo, pongámosle lo peor, ¿va? 30, ¿va? Entonces viene alguien y dice, yo me ofrezco para pagar esos 30 años en la cárcel, y él sale libre. Yo no sé si aquí funcionaría eso en los tribunales humanos, pero en los tribunales divinos, celestiales, eso funciona. Pero tenía que llenar los requisitos que les acabo de describir. La suerte para nosotros es que alguien se ofreció. No era cualquier ser humano, era el Hijo de Dios, dueño de todo, creador de todo, glorificado por los ángeles, y Él es el que se ofrece. Su sangre, su vida es de tal alto valor que con una sola muerte podía limpiar y salvar de lleno a los que creyeran en Él. Pero aquí había una condición, que aquellos a quien Él salva tienen que ser propiedad de Él. Esa es la legalidad ante Dios Padre. Si Él te salvó, ahora eres propiedad de Él y Él es tu dueño. Y entonces viene Él y me hace parte de sí mismo. Me lleva como que fuera un injerto en Él. Llegamos, por ejemplo, a este versículo 13 y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primero dice que nos dio vida. Esto es como que usted encuentra un gatito muerto y lo agarra con su mano y los ojos abiertos, ya no tiene vida, y colgando las patitas. ¿Cómo hago para resucitar este gatito? Y usted le empieza a dar ahí su resucitación. ¿Quién por ese gatito? El gatito en la calle, abandonado. ¿Quién por él? Nadie se detiene por él. Y lo revive. Eso es lo que hizo Cristo con usted.
Si Él no lo hubiera hecho, hermano, usted estaría muerto. Y miren bien, muertos, no en agonía, no enfermos, no golpeados, literalmente muertos. No podíamos hacer nada si no es que Él se detiene y nos da resucitación. Es que la resucitación es diferente. En el sentido espiritual, Él me comenzó a pasar su vida. O sea, cuando dice que estábamos muertos y Él me dio vida, no es otra vida, sino que es la vida de Él. Entonces yo estoy viviendo por su sangre, por su oxígeno, por su cerebro. O sea, a tal punto me ha querido llevar Dios, que me enseña que esta unión es así con Él. El gran problema y el gran fracaso de nosotros es cuando no entendemos esta unión y tratamos inclusive de vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas y probablemente en ignorancia de cómo funciona esto, y creemos que es por reglas. Es por Él, pero debo entender que yo tengo una unión vital con Él de tal manera que entonces entiendo todas las frecuentes frases del Nuevo Testamento donde me dicen que estoy muerto con Él, pero he resucitado con Él, y dice, y somos más que vencedores. ¿Y qué sigue? Por medio de Él, más que vencedores. Usted es salvo, hermano, y ahorita su corazón le está funcionando, gracias a Dios. Usted es salvo porque tiene la vida de Él, no es una vida suya propia, como que Él viene y lo resucita, vaya, ya tienes tu propia vida. No, estás conectado a Él, todo es en Él, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué más me da esta unión con Él? Entonces se dan cuenta que Él me da su vida, pero hay algo importante, que para darme su vida, tiene que darme su perdón primero. Eso es lo que dice acá. Siendo muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. Porque esta es una vida espiritual. Tiene que ser quitado el pecado en medio para que comience a fluir la vida en mí. Porque de igual manera, cuando existió el pecado, vino la muerte. Dios le dijo, el día que comas de él, van a morir. Así como entró, así sale. El pecado tiene que ser quitado en medio. Pero póngase a pensar usted, eso de la salvación por obras es una fantasía, hermano. Salvarse por obras es una fantasía. El hombre por la salvación por obra quiere quitar su pecado, quiere hacer penitencias, reglas estrictas, y nunca lo logra. Nunca tiene seguridad de su salvación. Y es que si es así, puede ser que hoy sea salvo y mañana esté condenado. Depende de cómo me porte. Pero sería un entrar al cielo y estar saliéndose a cada rato. A ver cómo llegas el último día, el último suspiro, que mueras así, limpio en ese momento. Que confieses tus pecados y va, Dios te perdonó. Pero 3 horas antes le diste una gran gritada a una enfermera. No era salvo. Y ahora sí. O sea, no se entiende. O soy o no soy. O me va a salvar Dios o no me va a salvar. Entonces, para que no exista eso, Dios arregla las cosas de un plumazo. Y dice, porque con una sola vez padeció por nosotros. O sea, Cristo no tuvo necesidad de morir varias veces. Con un solo sacrificio, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Tiene que ser así. Entonces Dios va a tratar conmigo, claro, como un papá con su hijo. Si yo me quiero desviar, Él me va a aconsejar y es posible que me suelte mis chilillazos ahí para que regrese. Pero es mi papá. Pero consiguió para mí el perdón. Yo digo esto no para que nos aprovechemos de su gracia y su misericordia, sino para entender que nos tenía que dejar en este plano. Ahora, habiéndonos perdonado, nos dio vida, pero aquí hay una descripción más sobre esto. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Exacto, miren, como cuando a usted le ponen una demanda y hay una acusación seria en la fiscalía contra usted. Ay, ¿de qué lo acusan? De esto y lo otro. Cuando la llevan ante un juez, ahí presentan la acusación. Y un juez va a decidir, bueno, presenten pruebas de uno y de otro lado. Y decía, se queda, es condenado o sale libre. En nuestro caso, no había salida. Que íbamos a salir libre, olvídense, cero esperanza. No podíamos. O sí. Y es que miren, hermanos, hay cosas que son un delito ante Dios, pero en las leyes humanas no son delito. Ejemplo, dice el Señor, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le llama imbécil a su hermano, ya se convirtió en reo de muertes. ¡Wow! ¡Qué estricto! Sí. En la ley de Dios, acciones, pensamientos son tomados en cuenta también como delitos. Intenciones también. Ahí nadie se salva, ¿verdad? Si alguien dice, yo nunca he cometido adulterio, bien, pero dice, si miras a una mujer para codiciarla y adulteraste en tu corazón. Ay, ¿quién no? O sea, y no me salvo. ¿Cómo no voy a haber pecado? ¿Se da cuenta? Todos hemos pecado. Aunque nos creamos buenos, santos, la ley de Dios es más profunda que la ley humana. Entonces, ¿cómo saldríamos libres? Tendría que ser que Cristo pague por eso. Y aquí está el acta de los decretos que había contra usted. Es un acta enorme, llena de miles quizás. Y algunos es más larga el acta, ¿verdad? Las clavó en la cruz, dice. Ya no hay acusación. Pagado todo. ¿Qué le parece? Maravilloso. Y entonces viene la sentencia y la fiscalía está acusando.
y dice, no existe delito. ¿Por qué? Porque lo pagó Él. Y lo vuelven a ver, es el Hijo de Dios, Jesucristo. Sufrió la cruz por ellos. ¿Cuál es el veredicto final? Boris Baires, declarado inocente. Y así cada uno. Inocente, inocente, inocente. Celebración, júbilo. El acta fue clavada en la cruz. Por lo tanto, y viene el otro punto, es que esto implicó también ya un poder judicial para liberarnos, claro, de la condenación, pero para liberarnos del poder satánico. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque nosotros hicimos tratos con el diablo. Sí, le coqueteamos al diablo y él se aprovechó de eso. No, pero ya me estaba haciendo ojitos. No está jugando conmigo. Ya te comprometiste con él. ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces así sucede? Que uno sin querer se comprometió, lo estafaron y ahora lo tienen angustiado. Estaba viendo en la televisión estafas en Turquía. Llegas y andas en un parque y se te acerca algún señor así amable y te dice, le tomo una foto con usted, su esposa. Te pone, cómo no, gracias, muy amable. Te toma la foto y después me debe tanto. Pero mire, yo pensé que, pues sí, que nos estaba haciendo un favor, que era gratis. No. Y es un precio caro que te ha puesto. Y ahí, si no le pagas, te hace un escándalo. Porque él hablando en su idioma y se pone a gritar. ¿Y qué quieres? Ni modo, pagar aquello, hermano. ¿Por qué andas haciendo tratos? No, pero es que yo no quería, yo no me imaginé. Exacto. El diablo nos engaña. Entonces, seducidos por nuestra propia carnalidad y nuestros deseos y nuestro carácter, caemos y Él tiene poder sobre nosotros porque hicimos tratos con Él. O sea, pecamos, caímos en el engaño del pecado. La única manera es que Jesús consiga un poder legal, porque es cierto, le coqueteamos, tratamos con Él, fuimos cheros, hicimos compromisos. Pero ¿y ahora cómo? Bueno, borrando los pecados. No existen ante la ley de Dios, porque también el diablo lleva sus casos ante el juzgado de Dios. Él lo lleva ahí y alega, y este es mío. Contándoles, hace muchos años encontramos una mujer poseída de demonios, o sea, la agarramos, la llevábamos para que se orara por ella. Los pastores iban a llegar a orar, a expulsarle a los demonios, y era entrada de culto a las 5 de la tarde, creo. Sale un montón de gente, todos asustados. Bien. La mujer iba endemoniada. Entonces, tenía en mi grupo célula a un muchacho que llegaba, se reunía con nosotros, pero él andaba mal espiritualmente, tenía mucha promiscuidad sexual y bien rebelde, bravo y toda la cuestión. Cuando lo llevamos, él vio el alboroto y entonces se acercó. ¡Hey, déjenme ver, hombre! ¿verdad? Y apartándolo, y se le pone enfrente a la endemoniada. La endemoniada iba así y de repente lo mira y le dice, tú eres mío. ¡Wow! Se quedó cortado, retrocedió calladito y se fue. Bien conoce el diablo lo que son de él, ¿verdad? Y el poder que tiene es el pecado nuestro. Y de ahí se ha agarrado. Qué horrible, qué terrible, hermanos. Solo Cristo trata nuestro pecado y nos da una verdadera liberación que no lo puede hacer la religión. La religión, haz penitencias, ponete a hacer obras, hace aquello, y es la de nunca salir, hermano. Claro que tenemos que hacer buenas obras, pero por Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Pero no pensemos que esas obras muy nuestras, en nuestras fuerzas, son las que nos liberan. Nos libera Jesucristo. Así que, liberados del poder satánico, y pasamos al último. Aquí nos va a dar algunas cosas prácticas el apóstol, donde en base a lo que sabemos de nuestra posición en Cristo, tenemos que usar nuestro razonamiento, nuestro cerebro ahora para caminar con Cristo, porque existen muchos engaños en el mundo religioso. Aquí nos va a describir varios. Que la gente cae por su ignorancia y porque se deja llevar por las apariencias, por impresiones, por emociones, o impactados por maestros que predican falsa doctrina, pero parecen reales y verdaderos, y sueños y visiones y apariciones y todo eso, que son fantasías y falsedades, porque no son conforme a Cristo. Entonces dice el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Claramente se está refiriendo al judaísmo, que en ese tiempo cristianos eran seducidos a volverse judíos o a regresar al judaísmo. Entonces menciona, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta. ¿Qué quiere decir eso? No le hagan caso a la crítica que les hagan porque ustedes no guardan las fiestas judías. Ni luna nueva, es una de las fiestas judías, la fiesta de las trompetas. Comidas, no, que el cerdo no se come, todo lo demás. Bueno, ni camarones, no, hermano, esa es parte del Antiguo Testamento, ya no funciona. Eso fue abolido. Y que tienen que guardar el sábado, no, tampoco. Bueno, otro estudio largo que hacer, pero tampoco. Pero algunos son seducidos. ¿Y qué? Después de haber conocido a Cristo, regresan otra vez
a los rudimentos, dice aquí, a las cosas primitivas, que ya deberíamos dejar a un lado las reglas religiosas, porque ahora nos hemos centrado en la verdad de todas, que es en Cristo, nuestro Señor. Así que nuestra vida es, no sigo una religión, vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Esto es el judaísmo. Sigue diciendo, versículo 17, todo lo cual, o sea, todas esas fiestas judías son sombra de lo que ha de venir. Simplemente son eventos proféticos que ya se cumplieron y otros están por cumplirse, pero son sombra. En el Nuevo Testamento tenemos la imagen misma de las cosas, no la sombra. En el Antiguo Testamento por ejemplo, va una sombra, su sombra tiene la silueta suya, ¿verdad? Que se parece, pero no está tan claro como verlo a usted en persona, ¿verdad? Así es en el Antiguo. Uno encuentra una serie de imágenes, de tipos, de cuadros que anuncian a Cristo y la verdad del Nuevo Testamento. Ahora ya tenemos la imagen misma de las cosas, que es aquí en los Evangelios, en el Nuevo Testamento. Pero falta otra etapa. El cara a cara. En el Antiguo son las sombras, las figuras, las siluetas. En el Nuevo es la imagen misma de las cosas. Y en el cielo, cara a cara. Entonces veré cara a cara. Ahora, siguiendo. Entonces, la conclusión es que no es necesario guardar esa fiesta. Y el sábado ni nada de eso. Y dejar de comer camarones. Porque eso solo son sombras. No es la imagen misma. El cumplimiento ya lo tenemos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos libres de ese tipo de reglamento ya. Bien, sigue versículo 18. Otro ataque. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Privarle del premio es que nosotros vamos corriendo bien y esta iglesia era muy buena, así la describe Pablo. Pero ¿por qué le está dando estas advertencias? Porque mire, por más buen cristiano que sea alguien, siempre necesita estar recordando y que se le predique. Por más buena iglesia que haya, hay que predicar estas cosas. Probablemente Pablo podría haber ya oído un rumor de que por ahí en ciertos sectores de la iglesia estaba asomándose algunos brotes preocupantes, que algunos hermanos o hermanas andaban afirmando cosas y que estaban yendo a no sé dónde, ya andaban hablando cosas que en realidad son una desviación de Cristo y están cayendo en costumbres primitivas, le va a decir aquí, rudimentarias, según los hombres. Entonces dice, afectando humildad, o sea, esto significa provocando una falsa idea de la humildad, una falsa humildad. Hay hermanos que se sienten humildes o espirituales, pero eso es falso. En la vida, en las iglesias, en el ambiente religioso existe la falsa humildad, la falsa grandeza espiritual. Mira, a veces he estado a veces con personas que me dejan abrumado y yo me siento bien abajo. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Qué potente su espiritualidad y su santidad! Y yo, qué pecador, qué fe más grande, yo no tengo nada de fe. Y me he salido apabullado. Qué grandeza. Mentira, hermano. Al cabo del tiempo me doy cuenta de los errores que hay. Y decía, por algo el Espíritu me puso, por algo no había paz en mi corazón ante semejante grandeza espiritual. Eso existe, hermano. Que Dios nos ilumine, porque todo va según Cristo. Entonces, culto a los ángeles, está hablando de la cábala judía, vanamente hinchado por su propia mente carnal, vanamente hinchado asegurando cosas que no ha visto. Mire, en las religiones hay mucho de eso, fantasías y milagros, pero ¿quién nos comprueba eso? Son leyendas urbanas que si usted busca información, no pues solo el que dijo que le había visto no sé qué, que le había aparecido no sé quién. Los milagros de la Biblia fueron hechos ante multitudes, masas de gente que vieron aquello. Grupos de personas que vieron aquellos milagros. Los milagros de Jesús, atestiguados por muchos, inclusive por sus enemigos hasta el día de hoy. No pueden negar que Jesús, dicen, no, pero es que tenía el poder del diablo. Pero no pueden negar que hacía tremendos milagros ante la vista de todos. ¿Quién me asegura que gente no está mintiendo y están vanamente hinchados? Se han imaginado cosas que en realidad Dios no se las ha dicho ni Dios se las ha puesto. Se las está imaginando. ¿Quién me asegura lo que dice Mahoma? Dicen que hay 2 milagros que hizo Mahoma. Uno que hizo el Corán y el otro es que viajó montado en una mula celestial que lo recogió ahí en Medina o en Meca y se lo llevó a Jerusalén. Por eso está ahí la mezquita Al-Aqsa, la cúpula de la roca, porque llegó Mahoma a Jerusalén y que de allí se lo llevó al cielo donde vio 7 cielos y un montón de... Pero ¿hubo testigos? No. Él dice que eso le sucedió. Eso de culto a los ángeles, los cabalistas judíos dicen que mencionan un ángel Metatrón. Me suena como a Transformer, nombre de Transformer, pero ¿quién es Metatrón? Que un rabino fue al cielo, y ahí estaba la corte celestial.
y que Jehová le dio toda la autoridad al ángel Metatrón y lo coronó el segundo Jehová. Y que él se especializa en ciertas cosas y hay que hacerle cierto tipo de oraciones. Y conocen al hermano que se llama Sandalfón. ¿Quién me garantiza eso? La Biblia no habla de eso. Es eso, vanamente hinchados por su mente carnal porque se sienten grandes al haber revelado eso. Culto a los ángeles, ¿no? Entonces, sigue diciendo, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, lo primitivo, las reglas de las religiones, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, para que no peques? ¿Por qué, hermanos? Porque esos mandatos no están en la Biblia. Hay que asegurarnos si la Biblia habla de algo y si no habla no es de Dios, es mandamientos de hombres, dice. En conformidad, estos mandatos, una vida rigurosa, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero miren bien, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es alguien muy santo y tiene reglas con las que vive y que dice que tiene reputación de culto voluntario. Alguien puede decir, qué santo ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué riguroso! En la India esos sadhus, una mano levantada, uno de esos, no, y no es uno, son varios, por años, la mano flaquita, pero es considerado un santo, Lotan Baba. El santo rodante. Se fue rodando por toda la India. Yo mejor me acosté porque cuando tenía sueño. Ya llevaba 2000 kilómetros rodando en la calle, hermano. Y iban detrás de él cantando, adoradores. Y cuando entraba a un pueblo, lo rodeaba la gente. Y llegaban a ponerle niños que los tocara porque tenía, según ellos, poder divino. No, hermano, eso no es así. Rigurosos. Pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos. A la hora de pecar, eso no sirve. Ese es el asunto. Lamentablemente. Miren ustedes esos túneles que han encontrado conectados entre monasterios y conventos de monjas. Túneles, ¿para qué eran, hermano? Y cementerios de fetos ahí, digámoslo así, no se aguantaban. O sea, la Biblia habla de casarse, pues, pero una vida rigurosa, que parecen más santos, pero no tiene valor alguno con los apetitos. Y tantas denuncias que hay de curas que no se casaron, pero a la hora de las horas no. Tenía yo un amigo que se hizo pastor, pero este amigo, una vez puse yo mi Biblia así en la silla, muy serio él, y me dice, hermano, me dijo, no ponga ahí la sagrada palabra de Dios, me dijo. ¿Por qué? En la silla. Porque ahí pone el trasero la gente. Qué manera de ver las cosas, ¿verdad? Llegó a ser pastor de una iglesia, cayó en adulterio, dejó a la esposa y se casó con otra y sigue. Lamentablemente, el pecado es fuertísimo y vencedor en muchas ocasiones, pero estos mandatos no ayudan, al contrario, alborotan. Lo que usted necesita es vivir en esa unión con Cristo, que no haya más para nosotros que entender esa unión y vivir en Él para que Él viva sobre nosotros. Vamos a orar en esto.